7:41 de la mañana tenemos entrevista internacional a esta hora para analizar lo que sucede en este momento en África Occidental tras el golpe de Estado que sucedió la semana pasada en Níger. Allí se mantiene una situación social y política inestable y varios países se han pronunciado al respecto. Recibimos a esta hora a Vivian Ogoy Corby, es presidenta de Puerta de África. Está con nosotros desde Barcelona. Un placer saludarle. Buenos días para usted, o buenas tardes. Buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer que nos pueda acompañar. Quisiera que nos explicara el contexto de la crisis en Níger, cómo se explica toda esta situación, además este golpe de Estado contra el presidente Mohamed Bazoum, y si realmente existía en Níger un descontrol político y social, como así lo ha justificado la Junta golpista. Bueno, Níger se encuentra en una permacrisis, es decir, Níger es uno de los países más castigados por la pobreza, por la inseguridad. Es cierto que en las últimas semanas o los últimos meses Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Estado Islámico han incrementado sus ataques, generando claramente mayor inestabilidad, y nos encontramos en este momento, en verano, en el momento de sequía, ¿no? Es decir, que ya de forma natural cada año en este momento hay una crisis social y alimentaria particularmente grave. Sin embargo, aunque sí que ha sido este el argumento principal de la Junta golpista para justificarlo, antes se barajaron posibilidades personales, es decir, la persona que empezó este movimiento era el jefe de seguridad de Mohamed Bazoum, quien iba a ser apartado del cargo. Entonces se plantea la posibilidad de que se haya instrumentalizado un movimiento no planificado para avanzar en esta situación. En todo caso, cuestión de gobernanza, es cierto que Níger es uno de los pilares, digamos, de la democracia en la región, está muy bien considerada a nivel internacional, pero también hay que visibilizar, ¿no?, que ese movimiento, digamos, democrático cercano a los países europeos implica también la externalización de fronteras, lo que implica asesinatos y masacres a personas migrantes africanas, lo que no iría en línea con la voluntad de los pueblos, y también una venta de recursos que no está teniendo un impacto directo en la población, lo que por parte de la ciudadanía sí que puede percibirse como mala gobernanza, aunque desde el otro lado del Mediterráneo pueda percibirse como buena. Ahora, Vivian, ¿usted cree que se trató de un golpe de Estado prorruso, como así lo han dicho algunos medios? Eso también en relación con la participación que tiene Europa actualmente en el continente africano, y de qué forma, por eso quisiera preguntarle, se verían comprometidos los intereses estratégicos europeos, entendiendo que Francia se ha beneficiado durante estos últimos años de la explotación de uranio desde Níger. No creo que se haya sido un golpe prorruso, como comentaba antes, creo que ha sido una cuestión interna que ha acabado instrumentalizada. Primero, normalmente, o sea, estos golpes son más bien antifranceses, y el giro hacia Rusia no es por una preferencia particular por Rusia, ni ideológica ni como entidad, sino porque es, digamos, la capacidad, o sea, es el país que puede ofrecerles apoyo. Entonces no es prorruso, es antifrancés, pero en este caso concreto Rusia ha apelado a la vuelta de la legalidad internacional, es decir, Rusia no va a implicarse en un cuerpo a cuerpo, ni va a defender, digamos, las instituciones. Ahora no sabemos lo que puede pasar en el corto medio plazo, pero en inicio es un movimiento muy interno nigerino. En cuanto a los intereses económicos europeos, yo, pues a nivel estratégico, ¿no?, se plantea que bueno, ahora mismo Europa está en una crisis, una amenaza a su seguridad nacional, ¿no?, porque al final la exportación de uranio, que según hay diferentes cifras, algunos autores indican que son un 25% del uranio que consume Francia, otros que es una de cada 3 bombillas francesas utiliza el uranio nigerino, ¿no? Es decir, se ven cifras diferentes, pero en todo caso eso sería, digamos, un corte a el suministro, la cadena de suministro, que tendría consecuencias nefastas, no solamente para la producción económica, los hogares y un largo etcétera, en general, el funcionamiento francés, sino que también iría vinculado a una crisis europea, ¿no? Entonces sí que se está delante de una situación de alta gravedad.
Bien, Vivian, y ya que usted cita esa situación de gravedad, hemos visto también posiciones divergentes en varios países cercanos, países de África Occidental, que han condenado este golpe de Estado e incluso le han dado un ultimátum a la Junta golpista de una semana e incluso han dicho que están dispuestos a intervenir para que se restablezca este orden constitucional. Pero por otro lado, países como Mali y Burkina Faso han defendido a la Junta golpista en Níger en las últimas horas y también se han dicho dispuestos a intervenir si potencias extranjeras quieren deponerlos. ¿Qué se plantea en estos escenarios y qué pasos habría para una solución y evitar este tipo de conflictos? Claro, el escenario que plantea de una intervención extranjera en Níger es un escenario muy factible. En un cuerpo a cuerpo, las fuerzas de seguridad internacionales podrían tener mucha más ventaja y además son intervenciones que se han visto en lo largo y ancho de la historia africana cuando ha habido una amenaza crítica también para la seguridad y los intereses europeos. Ahora bien, en el corto plazo, esta intervención podría suponer una ola de manifestaciones antifrancesas, no solamente en África, sino también en la diáspora, que catalizaran más golpes de Estado. Es decir, que no es un movimiento seguro en cómo se encuentra actualmente la opinión pública en torno a todas estas cuestiones, ¿no? También Guinea-Conakry se ha desmarcado, ha dicho que no iba a apoyar una intervención por parte de la CEDEAO a Níger. Lo que implica también una ruptura del bloque económico y político y social, ¿no? Y lo que también tendría consecuencias negativas en la gestión interna. Se dividirían en dos bloques de una manera principal. Desde mi humilde opinión, respondiendo a su respuesta, resoluciones pacíficas son siempre estructurales, es decir, actualmente la cuestión va a ser cómo salen de la encrucijada, ¿no? O sea, cómo los golpistas deponen o no deponen digamos, las armas o cómo después de hacer una amenaza tan directa de una intervención, si finalmente no se hace, ¿no? ¿Cuál es la credibilidad con la que quedarían estas instituciones, ¿no? O sea, es decir, están en una situación de mucha tensión. Pero para encontrar soluciones pacíficas, algo fundamental no es una transición energética, ¿no? Porque si realmente el uranio es la cuestión principal por la que se ha generado tanto revuelo internacional, lo que tiene que asegurarse que independientemente de la inestabilidad o del curso de la historia que se dé en los próximos años en el continente africano y en particular en el occidente de África, las cadenas de suministro europeas, los intereses europeos no se vean tan afectados como se ven actualmente por las relaciones de dependencia que hay, ¿no? Entonces, tienen que buscarse soluciones estructurales y particularmente negociar de manera indiscutible con quien acabe ganando esta pugna, que digo, no está claro y es una situación bastante tensa y delicada. Bueno, ya veremos entonces cómo avanzan los hechos en África Occidental y si realmente pareciera que está en su punto álgido de primaveras de golpes de Estado con esta situación recurrente en la región del Sahel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vivian Ogowu-Corby, presidenta de la organización Puerta de África. Muchas gracias a ustedes. Un placer que esté con nosotros. Hacia amigo, vamos a hacer la pausa. A la vuelta más de Primera Página, hoy analizando este hecho en particular que mantiene en tensión a la comunidad internacional que realiza pronunciamientos sobre la situación en Níger. 7:50 minutos, a la pausa y más a la vuelta de Primera Página.